Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien en estos días de contingencia. Me presento, soy Claudia y comunicación en Optimity Network. Antes de dar inicio, les quiero compartir las siguientes indicaciones. El panel tendrá una duración de 60 minutos. Durante la sesión, usted podrá interactuar por medio del chat y al finalizar habrá una sesión de preguntas y respuestas. Les pido de favor que sus micrófonos y cámaras permanezcan cerrados hasta que el moderador los habilite. Sabemos que la manera de trabajar nos cambió a todos de la noche a la mañana. El trabajo en casa y el uso de la nube es una realidad que vislumbrábamos muy lejos. Sin embargo, ya es nuestra nueva realidad. Por eso, hoy hemos preparado un panel virtual donde expertos líderes nos compartirán cómo protegernos de los riesgos y amenazas que existen en la era digital. Esto lo estarán abordando desde 3 dimensiones: de negocio, tecnología y humana. Antes de dar inicio, quiero agradecer el apoyo de nuestros participantes, el doctor Abraham Nosnik, quien es profesor investigador del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México Norte. Es especialista en procesos organizacionales, en especial en los temas de liderazgo y dirección, equipos y comunicación. También nos acompaña el ingeniero Fernando Hernández, ingeniero en cibernética y sistemas computacionales por la Universidad La Salle. Desde el 2013 se ha desempeñado en roles de tecnología, principalmente del sector financiero. Ha laborado en la Bolsa Mexicana de Valores, Globant, Credijusto y otras empresas. Actualmente es gerente de ciberseguridad para Algo. También nos acompaña Juan Manuel Luna, profesional del área de seguridad de la información, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con más de 20 años de experiencia liderando áreas técnicas, de estrategia y comerciales en la seguridad de la información. Es experto en gestión de riesgos, gobierno de TI, privacidad y protección de datos personales, arquitecturas integrales en materia de ciberseguridad. Es un reconocido speaker internacional y cuenta con diversas certificaciones de la industria. Ha colaborado en compañías como Tipping Point, HP, Arbor Networks y Centrify. Actualmente es gerente regional para Latinoamérica en Netscope, compañía líder en seguridad en la nube. Y también contamos con la participación de Andrés Falcón, quien es ingeniero en control y automatización por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diversas especializaciones, diplomados y certificaciones en hackeo ético e investigación forense digital. Cuenta con sólida experiencia en áreas de innovación y desarrollo tecnológico y de sistemas, gestión de centros de datos, seguridad de la información, gobierno y cumplimiento normativo, así como alineación estratégica, formando y colaborando en equipos de alto desempeño. Actualmente es director de transformación e innovación en Optimity Network. A nombre de Optimity Network les doy la más cordial bienvenida a todos a esta mesa sin bordes. Le cedo la palabra a nuestro director general, William Tate. Adelante, William. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en contacto con todos ustedes, algunos pues ya viejos amigos, viejos conocidos en nuestra red, en nuestra comunidad de los Optimity Webinars. Otros veo que son nuevos, les doy la más cordial bienvenida. Y por supuesto les agradezco antes que otra cosa a los panelistas que estos invitados pues galardonan de una manera muy diferente el webinar que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de ciberseguridad y el trabajo en casa. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué se ha modificado en la nueva realidad que estamos viviendo en ciberseguridad y trabajo en casa? No sé si, Fernando, nos puedas dar algún comentario sobre esto. Fernando, ¿andas por ahí?
muy bien. Tal vez en lo que se conecta y estamos todos aquí, pues ya para preguntarla, para responder esta pregunta. Tal vez, Juan Manuel Luna, ¿nos podrás tú hacer algún comentario sobre lo que se ha modificado en nuestra nueva realidad? Sí, William, gracias antes que nada por la invitación a colaborar en este interesante panel. Agradezco mucho el esfuerzo por la organización. Sin lugar a dudas, la contingencia, esta nueva experiencia de vida que estamos experimentando los seres humanos, nos cambió en muchos sentidos, no solamente en la parte humana, en la parte de la salud, que es lo que nos atañe, sin embargo, en la forma de trabajar y colaborar. Y específicamente hablando de la materia en la que estoy participando de ciberseguridad, nos agarró desprevenidos, diría yo, la reflexión número uno. Las organizaciones estaban acostumbradas a trabajar contenidas dentro de un edificio físico, lo que tradicionalmente en la jerga de seguridad de la información le llamamos un perímetro. Trabajábamos dentro de un perímetro contenido con controles de seguridad tradicionales que todos conocemos y hemos utilizado durante muchísimos años, como firewalls, IPS, filtradores de contenido, proxies, etcétera. Cuando la contingencia nos agarra y nos vemos obligados a migrar a nuestras casas, de alguna manera la principal experiencia que hemos vivido es una exposición al riesgo cibernético, de amenazas avanzadas, de malware, de fuga de información, porque si todos concuerdan conmigo, estando en casa, como seguramente estamos todos en este momento en este webinar, estamos conectados directamente a los enlaces de Internet que tenemos cada uno de nosotros. Y en esos enlaces de Internet no tenemos los controles de ciberseguridad, de seguridad de la información para proteger esa información que todos tenemos en nuestras computadoras. Entonces, la primera realidad es que nos cambió una exposición al riesgo. Una exposición al riesgo estaba minimizada, trabajando desde nuestras organizaciones, en nuestros edificios, con los controles que ya teníamos. Entonces, mi primera aportación es esa. Estamos viviendo ahora una exposición a un riesgo que de alguna manera estaba identificado y contenido. Ok, Juan, muchas gracias. Pues tomando los dos puntos que nos comentas, no sé si ya ande por aquí Fernando, ya está con el micrófono abierto. Ok, vamos con Abraham. Abraham, desde el punto de vista de la dimensión del factor humano, ¿cuál sería el punto de vista tuyo en esta modificación de la nueva realidad, de nuestras nuevas normalidades? Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias, William, Claudia y los demás panelistas y todos los que están en esta reunión virtual por la invitación. Si bien es cierto que nos ha tomado por sorpresa esta situación, yo quisiera, digamos, como rescatar algo que los analistas, algunos, quizá la minoría, han dicho, y es que a pesar de que fue sorpresivo, alguna preparación tenemos, y lo que ha hecho la pandemia es aumentar y sobre todo dramatizar algunas de las tendencias que nosotros manejábamos o que estábamos de alguna manera alerta a ese tipo de situaciones, aunque no nos afectara ni tan cerca ni tan dramáticamente. Yo quisiera poner en la mesa dos temas, ¿no? Sobre todo, como dices, muy humanos o de factor humano. Uno es, esta pandemia lo que ha hecho es exacerbar, digamos, enfatizar, aumentar la autonomía individual, ¿no? Nos ha demandado mucho más la habilidad de autoorganizarnos. Quisiera diferenciar autonomía individual de autosuficiencia. Si hay algún mensaje que nos ha dado la pandemia es que nadie es autosuficiente. Todo el mundo estamos no solamente en una red tecnológica, sino en una red humana. Y autonomía, en el sentido que lo voy a utilizar, quiere decir evaluar cuál es el máximo de nuestra efectividad, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras aptitudes, cuál es nuestro conocimiento y experiencia en el cual debemos de basar, digamos, nuestra capacidad de autoorganizarnos. Seguramente vamos a llegar a un punto donde vamos a ver nuestras debilidades y ese es el segundo punto, que es la colaboración a distancia y mediada por tecnología. Si bien es cierto que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con el tema de los equipos, muchos de nosotros inclusive
recibimos constantemente entrenamiento en ese tipo de tema por cuenta de nuestra organización, de nuestra empresa. Esta colaboración también nos reta, sobre todo, a aprovechar algunas cosas que antes las manejábamos pues, desde el punto de vista analítico y ahora las tenemos que desarrollar prácticamente. En concreto, yo veo, digamos, el tema más importante, que es la colaboración de jóvenes que tienen más experiencia y mucho más facilidad con la tecnología, y aquellos que no somos tan jóvenes, que no crecimos en un ambiente tecnológico y que nuestro talento es más, digamos, en términos de nuestra experiencia y nuestra capacidad de análisis, ¿no? Entonces yo veo ahí una oportunidad, yo lo veo incluso yo mismo, ¿no? Yo trabajo en la Universidad Anáhuac y migrando mis clases y mis intervenciones a la tecnología, pues he echado mucho, digamos, he aprovechado el talento de mis alumnos, ¿no? Para ayudarme precisamente, por ejemplo, a estar dando clases por Zoom, a combinar los correos con los WhatsApp, con el material escrito. Creo que la colaboración a distancia y mediada por tecnología es una grandísima oportunidad de que dos generaciones que están compartiendo el espacio laboral, podamos ir más allá, digamos, de prejuicios, estereotipos o manejos que son naturales, además, de poder dentro de la organización, y busquemos la complementación en este sentido. Muchas gracias, Abraham. Pues fíjate que retomando los puntos que nos comentas, entre todo esto hay un riesgo, entre toda esa colaboración, entre toda esa autonomía, tanto individual como autonomía de organizarnos, hay un riesgo. Andrés, ¿por qué no nos comentas desde la dimensión de negocio, desde el punto de vista de riesgos, cuál es tu punto de vista? Claro que sí, gracias Will. Antes que nada también quiero agradecer a la audiencia y agradecer a mis compañeros panelistas. Efectivamente, el riesgo como una herramienta a través de la cual la mayoría de las organizaciones gestionan la seguridad ha cambiado, y puedo decir que ha cambiado todo. Normalmente cuando diseñamos un plan de riesgos, casi la brújula es buscar la congruencia entre las amenazas y las debilidades, pero básicamente lo centramos en un contexto que está relacionado con el impacto al negocio. Hoy, como acaban de comentar, el principal cambio, y eso es mucho, es que cambió el contexto. El perímetro se disolvió. Lo mencionaba Juan Manuel, estaba acostumbrados en una arquitectura de seguridad en donde el perímetro era la protección hacia la organización. Eso cambia totalmente. Hoy podría tomar cualquiera o haciendo memoria de los sistemas de control de riesgos en los que hemos participado, y ninguno considera esta nueva realidad. De entrada, los inventarios de activos, que son parte de la base, no contemplan las redes domésticas. Hoy el teletrabajo hace uso de computadoras caseras. Si bien los celulares personales ya se habían incluido en las organizaciones, hoy se está haciendo un uso intensivo. Por otro lado, el inventario de las aplicaciones del trabajo, o las tenemos que accesar de manera remota, o estamos haciendo uso de aplicaciones. Muchas veces ya lo hacíamos, aplicaciones en la nube, en la web, pero hoy se está intensificando. Digo, es el uso de Zoom, de mensajería, de herramientas de colaboración y para compartir información, se ha intensificado. Esto aunado a la situación económica, que es otro factor importante, entender las amenazas. Esta situación económica está llevando a que las amenazas pues, también están haciendo trabajo remoto, y se ha incrementado en cantidad el número de amenazas. Sin ser pesimista y escuchando la opinión de expertos de que podremos llegar a un tema de recesión, sabemos que hay mucha amenaza cuando los trabajadores salen de las organizaciones.
Esto hoy mucha gente está trabajando y cuando se queden sin empleo, se van a quedar con información sensible en sus computadoras personales y muchas veces pueden hacer uso para encontrar algún tipo de ingreso adicional. Obviamente el tema de las vulnerabilidades que hoy gestionábamos dentro de la organización de la infraestructura, de los servidores, dentro de este perímetro, hoy es más difícil gestionarlo. Es muy difícil medir el nivel de vulnerabilidad en toda la infraestructura, que como les mencionaba, las redes caseras. Entramos a la otra parte que es los controles de protección. Como mencionaban, eso es poco, pero es mucho que decir y podríamos tomar esto de los riesgos como un cambio total. Ok, Andrés, muchas gracias. Fíjate, retomando también un poquito para ligar y ir armando la historia de esta ciberseguridad y el trabajo en casa, pues hablas de perímetro, hablas de inventario de activos, empezaste a hablar un poco de la tecnología. Juan Manuel, ¿por qué no nos hablas desde el punto de vista de los controles tecnológicos en el sentido de estar conectados al aire, estamos conectados al ciberespacio, ¿no? No sabemos por dónde van nuestros datos, de dónde vienen o qué nos llega, ¿no? ¿Y qué crees, güey? Tomando tu última reflexión, tu última frase, ¿quién crees que también sabe eso que acabas de decir? ¿Quién se te ocurre que también reflexionó activamente en las últimas semanas lo que acabas de decir? Te lo voy a decir, los ciberdelincuentes. Siempre hemos hablado, siempre hemos dicho en la historia de la ciberseguridad, de la seguridad de la información, que el eslabón más débil es la interfase que está entre el teclado y la silla. O sea, nosotros, los seres humanos. Y es cierto, muchas de las brechas de seguridad, el factor fundamental es los malos usos por desconocimiento o abusos de los controles tecnológicos de la información per se por parte de los seres humanos. Esta misma reflexión la conoce el ciberdelincuente y en este momento uno de los temas que más estamos viendo son campañas dirigidas al factor humano. Creo que todos lo han escuchado, lo han leído o tal vez lo han experimentado. Campañas de correos falsos, lo que se denomina phishing en el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad, donde lo que están queriendo es pescar, como traducimos la palabra al español, a ese ser humano que hoy en día está trabajando desde sus casas, sin los controles tecnológicos que los protegían tradicionalmente en las organizaciones en las que laboramos todos. Hoy en día ya se venía hablando, lo dijeron ya, lo hemos hablado varios desde puntos de vista diferentes, de replantear la forma de trabajar. Al inicio de la charla, Claudia Guevara mencionaba el tema de la nube, adopción de la nube, que se veía muy lejos. Tal vez no se veía tan lejos, sin embargo, con el tema de la contingencia nos está obligando a acelerar la adopción de nuevos paradigmas de hacer seguridad de la información. Nuevas formas y métodos de proteger ese activo que es el que protegen las organizaciones, que son los datos, que es la información, el tema de la privacidad, que hoy están mucho en boga. En el caso particular de nosotros, somos un proveedor de cloud security, de seguridad en la nube. La reflexión está muy sencilla. Hay controles tradicionales usados desde hace muchísimos años, 20, 25 años, que hemos usado dispositivos físicos, vamos a poner el tema genérico, cajas, siempre hemos dicho cajas para proteger la seguridad, pero que esas cajas el día de hoy están en las oficinas de todos ustedes, de todos nosotros. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues están consumiendo energía eléctrica, están empolvando, y pues realmente no están haciendo mucho, porque todos los usuarios como tú, William, como yo, como Andrés, como todos, estamos conectados a los internet de nuestras casas. Y si ustedes bien lo saben, el proveedor de internet de tu casa, de mi casa, no te ofrece una protección a nivel empresarial que tú necesitas. Entonces es momento de replantear la forma en que hacemos seguridad. Es momento de replantearlo. Hay una tendencia en el mercado de migrar las organizaciones empresariales a nuevas formas de protegerte con nuevos puntos únicos de control en la nube. Voy a repetirlo. El replanteamiento es, si hoy en día nos estamos dando cuenta que mis cajas que compré y que invertí mucho dinero y le invertí mucho tiempo en capacitarme, en mantenerlas, en pagar la energía eléctrica, el site, etcétera, pues no me están escribiendo de casi nada.
Entonces, ¿verdaderamente nos funciona ese método tradicional de muchos años para protección? Pues creo que la respuesta la estamos viendo el día de hoy. No, la respuesta es no. No necesariamente nos está protegiendo. Pues tenemos que buscar un nuevo mecanismo de protección, y este nuevo mecanismo de protección se llama la nube. La nube que tanto se ha mencionado, que de repente se sataniza. La nube es tan segura como tú la quieras hacer segura. A veces en México tenemos ese miedo de subirnos a la nube, pero la realidad es que nos estamos enfrentando de manera abrupta a esta nueva realidad de amenazas aumentadas, de riesgo dirigido a los usuarios, del teletrabajo, donde tenemos que migrar a la nube. Si hoy en día todos los que estamos conectados en este webinar tuviéramos un control de seguridad en la nube, no estaríamos, como dijo Andrés, con ese tema de riesgo inminente. Entonces, Will, básicamente los invito a que replanteemos, tenemos que replantear la forma que hacemos seguridad, y los mecanismos tradicionales que se quedaron en tu casa, en las oficinas, quiero decir, en las empresas, hoy en día no están funcionando de mucho. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan. Y sí, pues tenemos que replantear. Nos hemos replanteado, como bien lo comentaba Abraham, en la forma en que trabajamos. Si bien teníamos alguna experiencia con algunas herramientas, pues hoy hay otras cosas que nos hemos replanteado forzosamente, ¿no? Por estar en casa, por estar en una recámara, por haber habilitado alguna sección de la casa para trabajar. Y tal vez este replanteamiento de los controles tecnológicos no se ha hecho. Es más, el tal vez, me atrevería a quitarlo, no se ha hecho en muchas de las empresas, ¿no? Andrés, ¿qué nos puedes platicar de aplicaciones en la nube para que quede tal vez más claro, ¿no? Yo tengo mi celular, tengo mi computadora, entro a Google, tengo Zoom, tengo Teams, trabajo con Office 365, no son comerciales, pero bueno, pues son las herramientas que tengo a la mano, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Andrés? Claro que sí. Mira, esta situación nos ha acelerado al uso de estas aplicaciones. Muy pocas organizaciones tenían planeado estar trabajando en esta situación de aislamiento, de trabajo remoto, y estamos improvisando el uso de estas aplicaciones que ya estaban. Como bien dices, el uso de Teams, de Zoom, de Office 365, esas generalmente ya se manejaban por una comunidad dentro de la organización. Sin embargo, esto se ha multiplicado. Se ha multiplicado porque no existía una manera de darles estas aplicaciones con un nivel de seguridad que responda a las necesidades de la organización. Las aplicaciones que están utilizando incluso tienen niveles de riesgo que las propias áreas de TI las desconocen. Por un lado, desconocen incluso qué aplicaciones están utilizando para intercambiar información. Están utilizando repositorios en la nube para mandar una factura, para mandar datos de un cliente, y lo están haciendo por necesidad, porque como no están en la organización donde se pueden pasar dentro de la red corporativa la información de manera segura, hoy están utilizando lo que tienen en la mano. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones tienen cierto nivel de seguridad, pero hay otras que no cuentan. Y no cuentan no porque sea malo, sino porque esa es su naturaleza de ser. No inspeccionan qué información se está mandando. Entonces, las áreas de TI están perdiendo visibilidad de esta información en lo que se le conoce como el Shadow IT. Hoy se está multiplicando. El Shadow IT es toda la infraestructura que no es gestionada por las áreas de tecnología. Hoy se multiplica y hoy se están preguntando las áreas de TI de dónde a dónde y entre qué aplicaciones en la nube se están compartiendo mis datos y qué tipo de información y a quién se la están compartiendo. Porque no tienen, como bien decían, no tienen el firewall que era la salida y otros dispositivos donde sabían qué era lo que estaba transmitiendo, así fuera la nube. Hoy están disueltos en la nube y están colaborando, sí, como organización, pero tienen un mundo de aplicaciones que además tienen niveles de riesgos que pueden representar
fugas de información. Creo que es algo que se debe de considerar, el uso, evaluar el uso de estas aplicaciones en la nube. Ok, Andrés, muchas gracias. Y dentro de esta información que se puede poner en riesgo, pues está la marca, ¿no? Está de por medio la marca de la empresa, está de por medio la información confidencial de clientes, listas de clientes, datos de clientes, facturación, propiedad intelectual, diseños, ideas que se comparten pues indiscriminadamente por muchos medios, ¿no? Y esto tal vez nos lleve un poco al factor humano, Abraham. Desde el punto de vista de lo que se ha comentado, de esta improvisación, de esta nueva realidad otra vez, ¿qué nos puedes tú comentar desde el punto de factor humano? Yo retomaría lo que han dicho tanto Andrés, pero sobre todo Juan Manuel en el sentido de los riesgos, ¿no? Creo que se puso muy en claro, y yo lo veo porque quizá en este panel yo represento, digamos, como el usuario no técnico en tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo tengo como una de mis asesores de cabecera a mi hija, yo tiendo a contestar absolutamente todo, ¿no? Porque, bueno, en parte por deformación profesional, porque siempre los investigadores andamos preguntándole a la gente cosas, y ahora que lo hacemos a través de la red, me siento como muy obligado de estar contestando todas las encuestas y todas las requisiciones y absolutamente todo. Juan Manuel mencionó una palabra que me parece muy importante, que es el usuario, digamos, crédulo, ¿no? El ingenuo que lo pescaron, ¿no? Me gustó mucho esa expresión de phishing, ¿no? Ya lo pescaron y bueno, esto puede tener consecuencias importantes a nivel tanto personal como en el entorno organizacional. Yo dividiría otra vez, digamos, estos retos y oportunidades de nuevo aprendizaje en dos. Una, muy puntualmente lo que nos dijeron tanto Juan Manuel como Andrés, que es educar a la gente a ser usuario sofisticado tanto de la información como de las herramientas. Creo que eso es muy importante. Retomando otra vez el tema de investigación, alguna vez digamos, en este entrenamiento nos dieron una bibliografía de la responsabilidad que teníamos de generar información para gente que no es técnica y que le es difícil entender, digamos, estos términos de investigación. Siento que el paralelo es perfectamente igual. Creo que las organizaciones tienen que generar permanentemente un esfuerzo para que, sobre todo las gentes que somos ingenuas o que podemos no hacer un mal uso, pero un uso peligroso, ¿no? Irresponsable, quizás sin querer y sin estar conscientes, educarnos a ese tipo de situaciones y sobre todo, ¿no? Darnos información y un acompañamiento en ello. Dos cosas que también son importantes y que son procesos organizacionales permanentes para darle a la gente un ambiente para que quiera desaprender algunas cosas que ya no nos están sirviendo y aprender nuevos hábitos y bueno, nuevas mejores prácticas, vamos a decir, es la certeza legal y el acompañamiento para dar seguridad psicológica. Este tipo de educación que nos genera tanta ansiedad a los que no somos ni técnicos ni expertos en tecnología, debe de asegurar la empresa, ¿no? Que todo este entorno o en todo este entorno existe la certeza legal. Vamos a proceder siempre respetando los derechos de la gente, por supuesto también exigiendo sus obligaciones, pero sobre todo no abusar de este tipo de cambios para afectar, digamos, la relación laboral y sobre todo el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento personal, además de tecnológico, personalizado. No hay sustituto para el ser humano que le da a otro ser humano este sentido de que es capaz y puede aplicar su talento y desarrollar, ¿no? nuevos hábitos. Y desde el punto de vista de cada uno de nosotros, ya muy rápidamente una lista breve, ¿no? El reto de motivación y automotivación,
el reto de aprender a aprender, sobre todo hoy por hoy estamos en una situación donde tenemos que desaprender, sobre todo aquellos que ya tenemos pues, un tiempo trabajando en el ámbito laboral, tenemos que desaprender una serie de situaciones y eso implica también un trabajo psicológico importante, ¿no? Otro que a mí me parece que no solamente atrae a los jóvenes, sino también nos puede dar un segundo aire a los un poquito más veteranos, es la oportunidad de ser versátil, más versátil, experimentar nuevas formas de trabajar, traer nuestras intuiciones para tratar de formalizar nuevos procesos, ¿no? Otro que está en el centro de todo es la disciplina, ¿no? La disciplina personal, la disciplina corporativa, porque si bien es cierto que hay mucha incertidumbre y el reto es precisamente enfrentar, digamos, no solamente con actitud, sino con una actitud gerencial, este tipo de tiempos es disciplina. Todo aquello que hayamos consensado que efectivamente vamos a hacer, tengamos la disciplina para llevarlo a cabo y poderlo evaluar en el plan. Ok. Pues muy interesante, Abraham, el punto de vista de la dimensión humana. La disciplina es lo que luego no se nos da, ¿no? Somos bastante indisciplinados personalmente y con la empresa también, pues a veces nos salimos un poco de la raya, de la línea, pero bueno, pues son los retos, ¿no? Los retos y las recomendaciones Sí, que si tú me nos... pudieras permitir, hay una generalización acerca de los mexicanos que me parece muy cierta, ¿no? Dice, esta generalización dice que somos muy creativos, pero no somos innovadores. Somos muy creativos, extraordinariamente creativos, pero para ser innovadores nos hace falta más disciplina. Ok, bueno, buen punto, ya lo apunté, lo voy a empezar a pregonar por diferentes lados, ¿no? Y bueno, pues sí, la concienciación es parte importante de y bien lo comentaste, es un esfuerzo permanente, no es un esfuerzo de haber una vez y ya, ¿no? Yo lo comparo mucho con todo lo que hemos ido madurando en la prevención de catástrofes, de sismos, por ejemplo, ¿no? Suena la alarma y ya no nos alarmamos tanto, ya no nos presionamos tanto, sabemos a dónde tenemos que caminar, que tenemos que salir y que tenemos que esperar en una zona segura. Esto es parte de la concienciación desde el punto de vista de ciberseguridad. Entre más lo practiquemos, entre más lo motivemos y entre más lo exijamos y nos lo exijamos nosotros, mejor va a ser la vida para todos, ¿no? Y bueno, pues hablando de recomendaciones, desde el punto de vista de la dimensión tecnológica, Juan Manuel, ¿qué crees que sean esas recomendaciones para afrontar y encontrar esas mejores estrategias? Bien, Will, retomando lo que los colegas panelistas han mencionado, que han sido participaciones muy asertivas, muy ilustrativas, voy a retomar lo que mencionaba Abraham. El tema del factor humano, el factor humano, sobre todo, es una constante en las organizaciones donde, sin lugar a duda, nos ha demostrado la historia que es el eslabón más débil. Una arquitectura, una estrategia más bien de ciberseguridad, de seguridad de la información, debe contener al menos 3 elementos fundamentales que se complementan y ninguno supera al otro. Estamos hablando del tema de procesos, de marcos normativos, de regulaciones. Por ahí habrá mencionado el tema legal inclusive. Sí. Entonces, una arista de esta básica triada es esto, la parte de procesos, la parte de regulaciones, marcos. Veía yo en el background de Andrés por ahí presumiendo sus certificaciones internacionales, ¿no? Esa es una parte. La otra parte, sin lugar a duda, es el factor humano, del que hemos hecho extensiva la charla. Factor humano, concienciación, como lo dices, Will, educación, preparación. Y el tercer elemento es la tecnología, los controles tecnológicos que debemos implementar para balancear esta ecuación de minimización del riesgo. Al final del camino, los que nos dedicamos a esta materia, nuestro fin último es la identificación y minimización de los riesgos para que no se materialice una amenaza en una empresa. ¿Qué es eso? Escucha muy rimbombante. Pues que no te roben tus datos, que no te hackeen, dicen coloquialmente, que no me hackeen mis cuentas, que no se exponga la base de datos de nuestros institutos en Internet,
Finalmente nos dedicamos a eso, a identificar y minimizar los riesgos balanceando estos tres aristas fundamentales. Yo quiero preguntar a la audiencia, yo sé que ahorita no me pueden contestar, ¿cuántos de nosotros, me incluyo por delante, usamos aplicaciones de la nube que dicen ser gratuitas? Lo gratis no existe, o al menos yo no conozco casi nada en la vida que sea gratis, todo tiene un precio detrás. Y seguramente muchos de nosotros, muchos de ustedes usamos en nuestros teléfonos celulares, las computadoras de casa, en la oficina, aplicaciones que nos dan algo, un algo, que puede ser un algo de negocio, una aplicación que nos permite descargar ebooks gratis, o una aplicación de marketing que nos permite mandar correos masivos para invitar a este webinar, o la aplicación que se puso de moda hace un tiempo, donde subías una foto y la aplicación te transformaba en más grande o más joven o barba, etcétera, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones tienen, bien dijo Abraham, una parte legal, que creo que casi nadie las leemos, los famosos contratos, las licencias. Cuando nos registramos en las aplicaciones, tradicionalmente te pide que leas un contrato. Para nuestra mala fortuna, a veces está en inglés, y pues el mexicano, en términos generales, pues no le mascamos al inglés. You know what I mean. Güerito. Exacto, güerito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos todos? Le damos next, 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 y si las páginas es avanzar, avanzo página, hasta llegar ansiosamente, quiero llegar al botón que dice aceptar, o que dice OK, para que yo empiece a utilizar esa aplicación. Déjenme les cuento algunas historias reales, algunas facts reales, algunos hechos reales. Ese tipo de aplicaciones que no te cobran, ganan de la siguiente manera. Punto número 1, en un porcentaje muy elevado, esas aplicaciones, esas compañías, al final de cuentas atrás hay una compañía, hay gente, hay personas, tú expresamente al aceptar esa licencia de uso, le estás dando la propiedad de tus datos. Le estás entregando la propiedad de tu fotografía, de tus hijos, de mis hijos. Si usaste una aplicación de correo electrónico gratuita, que todo mundo usamos una aplicación de correo personal gratuita, de las que todo mundo conocemos, y se te ocurrió por desconocimiento, por costumbre, por facilidad, porque así lo has hecho hace 25 años, subir esa acta constitutiva de tu empresa, el estado financiero, la base de datos de clientes, a ese servicio de correo electrónico gratuito en la nube, ¿qué crees? Ya no es tuyo ni de la empresa. Ahora le otorgaste la propiedad del dato a esa persona, a esa compañía más bien. Esto es un tema gravísimo ahora que estamos hablando del tema de privacidad en el planeta. Y no nada más de privacidad a nivel individuo, datos personales, sino a nivel empresas. La segundo tema, esos contratos que tú firmaste y aceptaste, hablan de una retención infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que el día que tú quieras bajar la fotografía o el contrato, la información del archivo que hayas subido, ya no puedes. ¿Por qué? Lo dijo Abraham, son temas legales. A ver, peleate con una compañía gringa donde tú le dijiste que sí, era de ellos, y después dile, ya no quiero, ya me di cuenta, ahora bájame la información de tu nube, ya no puedes, ya es de ellos. Sí, y el tercer punto, donde se demuestra que nada es gratis en la vida, estas personas ganan a través de la venta de tus datos personales para típicamente fines comerciales. Ustedes se han preguntado, ¿cómo caramba me llaman de 1000 lugares para ofrecerme tarjetas de crédito, viajes, seguros de vida, de coche, funerarios, ahora está de moda? Todo, todo. Pues una de las fuentes es eso. Las compañías a las que tú libremente, por no leer, y a lo mejor leemos, pero no somos doctos en la materia legal de un contrato, le dimos a aceptar. Entonces, en una organización tradicional, William, tradicionalmente en cualquier empresa en Latinoamérica hemos detectado que se están consumiendo aproximadamente de 600 a 1000 aplicaciones de la nube. Entonces, eso de que no estamos en la nube es muy subjetivo. Tal vez se estén usando aplicaciones en la nube de manera consciente, 10, 15 aplicaciones en la nube, que son las que las organizaciones de IT o de seguridad de la información tienen control. Las que tú sabes que sí estás usando el correo electrónico de Office 365 o Gmail y que le paga la empresa, o cualquier aplicación de la nube que estás consciente que estás usando y pagando. Sin embargo, Andrés mencionó un concepto hace un ratito que se escucha medio raro, Shadow IT, Shadow Data, los datos en las sombras, el IT en las sombras. ¿Y qué es eso? Es simplemente lo que acabo de explicar.
son las aplicaciones que las personas en las organizaciones están utilizando de manera indiscriminada porque no hay una gestión y no hay un control de qué está subiendo. Llega William Tate a su organización el 1 de junio, ahora que regresemos a trabajar. Llega William y usa su cuenta de Gmail y sube otra vez desde la red de su compañía, desde la computadora de su compañía, información a su cuenta personal, porque así lo ha hecho siempre. Eso es el shadow data, lo que está subiendo y no sabemos que está subiendo, y la aplicación a la que está subiendo la información es el shadow IT. Y eso es lo que tiene el riesgo. Y esas son las razones por las que ahora me preguntaba de los controles tecnológicos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, uniendo temas de los colegas que han colaborado. Andrés decía, no conozco marcos de análisis de riesgos que incluían el teletrabajo. Bueno, pues el teletrabajo llegó para quedarse. Es una realidad. En mayor o menor escala, el teletrabajo ya se va a quedar en el mundo instituido de manera formal en las organizaciones, pero tenemos que replantear este análisis de riesgos de esa persona que está trabajando en casa, y no nada más en casa, sino tenemos que replantear, a ver eso que me dijeron en esa plática algún día que se les ocurrió de mesas sin bordes, estaba chévere el nombre, me dijeron del Shadow Data, me dijeron del Shadow IT. Pues yo los invito a que a través de especialistas en la materia como nosotros, les ofrezcamos análisis de riesgo de la nube. Okay. Eso es algo que no es común, Will. Todo el mundo hacemos los famosos pruebas de penetración para ver qué tan bien están protegiendo tus controles tradicionales de cajas, las cajas. Hacemos los que técnicamente se llama pen testing, ¿no? Pruebas de penetración. Pen testing, análisis de vulnerabilidades. Bueno, ahora los invito a que consideren hacer un análisis de riesgo, pero de sus aplicaciones de la nube, de ese Shadow IT, de ese Shadow Data, y que dotemos de protección al usuario remoto, que hoy está pues prácticamente a la buena de Dios. Expuesto. Ok. Pues muy interesante, estamos en la nube. Fíjate que ahorita la pregunta que dijiste la voy a hacer, ahorita chateamos aquí con el equipo de Mercadotecnia y tenemos la pregunta, entonces la vamos a lanzar y les pediríamos a todos los participantes que nos hagan, que nos ayuden contestando para ver esta realidad, ¿no? Es ¿cuántas aplicaciones o servicios de nube están usando actualmente en tu organización? Hay 3 opciones, un bloque de 1 a 30, otro rango de 31 a 100, o la tercera opción sería más de 100. Entonces vamos a dar unos segundos y aquí desmitificamos un poco la idea que tenemos muchos o que teníamos muchos, ¿no? Perdón, ¿nosotros también contestamos? Preferiría que fueran los... Nada más. O si gustas, Abraham, tú eres usuario. Sí, bueno, la opción no está ahí, entonces esa era mi opción. Bueno, pero ¿qué idea tendrías, Abraham? Tú eres, como lo dijiste, yo soy el menos tecnológico de todos. Yo creo que se vale la respuesta. Bueno, en las universidades, Abraham, son donde utilizan una cantidad muy, muy grande de aplicaciones que llamamos nosotros no sancionadas, entendiendo como no sancionadas, que no están en control de las áreas de tecnología. Pero tener alumnos es una maravilla, por muchos sentidos, ustedes lo saben, ¿no? Es que son académicos, William y tú, Abraham. Sí, ok, pues gracias. Jesse, ¿nos ayudas con las respuestas, con los porcentajes en respuestas? Ok, de 1 a 30 dice el 86%. El 9% de nuestros participantes dice que entre 31 y 100 y el 5% es más de 100. Entonces, bueno, pues Juan nos dijo que era entre 300 y 1000, ¿no? Sí, se sorprenderían, Will. Esta respuesta es muy consistente. Los que estamos visitando prospectos, clientes en muchos lugares de diferentes sectores, académicos, financieros, retail, gobierno, esa pregunta es típica cuando empezamos a platicar y decimos para abrir boca, ¿no? Oye, ¿cuántas aplicaciones de la nube estás consumiendo? Y esa respuesta coincide, el promedio, con lo que acaban de responder aquí en la encuesta del foro. Es el estándar. Del estándar, ¿no? Te dicen entre 1 y 20, alguien de 5, y nosotros los invitamos siempre, y extiendo la invitación a quienes están del foro, les decimos, tenemos un servicio, un proceso que se llama análisis de riesgo de la nube, donde a través del análisis de ciertas bitácoras de navegación hacia Internet de los usuarios de una organización de cualquier tipo, cuando regresamos una semana después y me dijeron que tenían 30,
yo les muestro un reporte con evidencias donde le digo, mira, no tenías 30, tenías 700. Y de las cuales 600 son de alto riesgo. Y a las cuales tus usuarios de la universidad están subiendo un montón de información sensible. O de una empresa financiera o de un retail. Mira, están subiendo las bases de datos de clientes. Y como bien dijo Abraham, no por malicia. Muchas veces por tema de desconocimiento o por practicidad, o como dice el mexicano, porque así lo he hecho siempre. Entonces, es aquí donde la tecnología es donde viene a identificar y apoyar al factor humano a mitigar ese riesgo de que no estemos exponiendo hacia las aplicaciones de la nube los datos sensibles de las organizaciones, tanto personales como de las empresas. Ok, pues gracias Juan Manuel, gracias aquí a Abraham también por la participación en este bloquecito de pregunta. Y bueno, como lo dijo Juan Manuel, les ponemos a disposición de todos ustedes este tipo de análisis, lo podemos hacer con todo gusto y seguramente de ahí van a salir muchos temas que nos van a vislumbrar tanto a la empresa como a nosotros una forma más proactiva de generar negocios de una manera mucho más segura, ¿no? Está bien rica la plática, yo me siento bien a gusto platicando de estos temas, nos apasionan, ¿no? El factor humano es indescriptible en muchas veces, en la mayoría de las veces. El punto de vista de negocio, pues a veces lo olvidamos, lo dejamos un poco al lado y nos vamos pensando que la tecnología es lo de hoy y si tenemos la tecnología, ya la hicimos, ¿no? Sin embargo, pues ya vimos que las tres sumadas nos tienen que dar un 100%, ¿no? Y no le podemos dar un 30, un 33 o un 33, 33, 33, ¿no? Tenemos que balancear en un sentido, pues, de negocio y en un sentido de perspectiva. Y con esto tal vez podamos cerrar. ¿Cómo visualizan ustedes este regreso a las normalidades? Y me atrevo a hacer la pregunta de decir, ¿voy a regresar a algo al futuro? ¿No? Sí, ya no son normalidades. Voy a regresar a algo que sí tenía conscientemente haciendo, pero ahora lo voy a hacer con otra conciencia y con prácticas y con cosas que he desarrollado a lo largo de esta, pues ya no es cuarentena, ¿no? Ya le están por ahí llamando ochentena o le está llamando cuarentena plus a algo, un poquito más de tiempo, ¿no? Que esperemos sea el menor posible. Abraham, ¿por qué no nos platicas cuál sería la visualización que tú tienes de este regreso a nuevas normalidades? Muchas gracias, sí. Retomando, digamos, el mismo sentido de la pregunta de cómo visualizamos, empezar con visión, ¿no? Hay comentarios, y esto ya es casi de los últimos, bueno, me voy a atrever a decir la última generación, 25 y quizá más años, de tratar obsesivamente de predecir cuál va a ser el futuro, ¿no? Una recomendación o quizá una recomendación, un comentario es, lo más importante es consensar la visión. La visión es tiene dos partes. Uno es como el sentido de realidad en cuanto a si es viable o no es viable nuestro propósito y qué tan claro es. Y la otra parte muy importante es el consenso, ¿no? El consenso de absolutamente toda la gente que es afectada por esa visión. Podemos tener una visión, digamos, a muy corto plazo, porque, digamos, es una visión de cómo terminar de vivir esta emergencia y salir productivamente de ella. Y luego también una visión de largo plazo. Insisto, la visión tiene mucho más que ver con el sentido de realidad en el que todos coincidimos que tratar de obsesivamente predecir el futuro. El futuro se construye, no se predice necesariamente, ¿no? Aunque sí es muy importante, y esta es la segunda, también tratar de descontar un poco, sobre todo, digamos, este estado de alerta y de estar magnificando, si quieren ustedes, un poco el pensamiento catastrofista dentro de nuestras opiniones, ¿no? Sobre todo ya cuando estamos tratando de salir adelante productivamente de esta situación tan terrible, estar en contacto, sobre todo con información que nos ayude a descontar el sesgo que estamos teniendo
acerca de lo que estamos haciendo. Y eso es imposible, insisto, predecirlo. Lo que necesitamos es monitorear y evaluar permanentemente nuestras decisiones y cuáles son las consecuencias de ellas, ¿no? Otro muy importante es acompañar y acompañar a la gente, ¿no? Ram Charan, que es me permito decir, un gurú de la ejecución, de la operación, él dice que el 90% de la planeación tiene que ver con la ejecución y lo que aprendemos de ella, ¿no? Y finalmente remato con dos cosas. Hay un señor que se llama Eric Abramson, que es una de las personas, a mi parecer, más prudentes, más sensatas en cuanto a cambio. Y dice, precisamente, cuando estamos en una situación que nos afecta en nuestra mentalidad, en términos, digamos, catastrofistas, no busques un cambio radical en tu organización. Busca cuáles son las capacidades y elementos que puedes adaptar primero para ir saliendo adelante, porque la decisión de cambiar radicalmente, que no está descartada, nos va a afectar mucho y durante muchos años. Entonces, todas estas cosas, nada más para decir, sí, efectivamente nos agarró de sorpresa, pero tenemos muchos elementos actitudinales, mentales, informativos. Ya nuestros expertos en tecnología también nos han pasado, digamos, una nota, ¿no? Hay que, con mucho cuidado, ¿no? Utilizar herramientas porque el atractivo de la herramienta nos enamora y después no sabemos exactamente, ¿no? Cómo manejar ese tipo de situaciones. Yo diría eso y diría estar muy cercano a la gente, retroalimentarnos de la gente, informar a la gente con información tan objetiva que todas las personas que son informadas puedan por su parte corroborar esta información y de alguna manera llegar a conclusiones similares digamos, en cuanto al uso y perspectiva de esta información que les estamos pidiendo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por los 3 puntos fundamentales como recomendación, como visualización de este regreso a las nuevas normalidades, Abraham. Vamos a pasar a la dimensión tecnológica y cerramos con el punto de vista de negocio, Andrés. Entonces vamos con Juan Manuel, por favor. Sí, gracias, William. Ya, retomando algunas de las reflexiones que hizo Alvin Toffler, escritor y sociólogo, futurólogo americano, ¿no? Que no tiene hace mucho tiempo que falleció el señor, que tuvo predicciones muy interesantes dentro del ámbito genérico, pero sobre todo en la tecnología, el señor Toffler. Una de las cuales decía, o dijo tempranamente, ya hace varias décadas, que una economía basada en el conocimiento, acá digamos información, eclipsaría a la economía postindustrial. ¿Qué nos está pasando con el tema de la contingencia? Si ya nos habíamos dado cuenta, creo que nos volvemos a reafirmar que la dependencia de la tecnología y sobre todo la tecnología soportando la información, el conocimiento, los datos, es donde hoy estriba la sociedad humana, ¿no? Es una sociedad del conocimiento, sociedad de la información. El proteger la información es fundamental. Okay. Tradicionalmente no se le daba el peso históricamente a esta área, a veces un poquito obtusa, obscura, subjetiva de proteger los datos. Sin embargo, hoy en día las organizaciones que no protejan de manera adecuada la información tendrán desventajas competitivas en el ámbito en el que se manejen. El regreso a la nueva realidad nos llevará, si no es que ya está sucediendo, los que tenemos la fortuna de estar en contacto con diversas compañías, les puedo transmitir que lo están replanteando, están analizando los nuevos esquemas, se están permitiendo escuchar, están abriendo sus oídos, sus puertas virtuales, para que personas como nosotros, que tenemos un grado de especialización en ciertas materias, les contemos nuestra historia. Y nuestra historia es una historia de reflexión, de que tenemos que cambiar muchos paradigmas muy arraigados. Tenemos que romper el status quo. Ese status quo que al mexicano nos cuesta trabajo a veces romper y salirnos del área de confort,
o de algo que ya dominamos, algo que conocemos. Tenemos que reaprender, dijo Abraham. Y eso aplica al área de la tecnología. Las organizaciones tendrán necesariamente que voltear a la nube como el nuevo punto de control. Hoy las organizaciones se dieron cuenta que el control tecnológico, la caja que está en su data center, pues bien, gracias, ahí está, ¿no? Consumiendo energía eléctrica y empolvándose. Es momento de replanteamiento, es momento de hacer planes de contingencia, como mencionaba Andrés, de minimización de riesgos y sobre todo de eso, ¿no? También Abraham dijo en la parte humana, es una función cíclica y la seguridad de la información también es un elemento cíclico. No es un solo golpe, no es un solo shot, es una planeación estratégica que lleva los controles tecnológicos de los cuales me tocó a mí participar el día de hoy. Sin embargo, lleva también la adopción de los marcos metodológicos, los estándares y el factor humano. Entonces, y eso en un ambiente de mejora continua, en una planeación y ejecución, siempre encontrando mejoras que aplicar y eso haciéndolo cíclico en el tiempo. Y bueno, es el momento de replantearnos y nos lo estamos replanteando porque la realidad nos agarró de golpe. Ajá. Ok. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Y vamos con Andrés para que nos diga cuál es su punto de vista. Bueno, pues creo que ya mis compañeros han dicho todo, la mayoría. Quizá podría yo resumir un poco este nuevo regreso. No va a ser un regreso a la normalidad que estábamos acostumbrados. No vamos a regresar a trabajar como estábamos. Va a ser totalmente diferente. Quizá en lo común va a ser lo mismo, pero va a haber cambios importantes en competitividad, va a haber sin duda, una gran depresión, y no por ser pesimista. Yo también voy a apoyarme de una frase, quizá de alguien un poquito más viejito, Séneca. Hay una frase que me encanta. Él dice, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad no olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Esta frase traída al día y hablando no de las personas, sino de las organizaciones, creo que hoy podemos darle gracias a la adversidad porque no se olvidó de ninguna organización. Y esto va a cambiar el paradigma. Las empresas que sobrevivan son mutaciones, están encontrando formas diferentes de ser competitivos que a lo mejor nunca se habían imaginado. Las que perecieron o las que van a perecer, no es que van a desaparecer del mapa, van a regresar y van a regresar renovadas. Habrá nuevas instituciones y todo esto va a cambiar el contexto, pero además esto de la tecnología hemos visto una revolución que es muy rápida, acelerada y esta situación nos adelantó en mucho, ¿sí? De una más recordar que en junio del año pasado se aprobó el teletrabajo o las reformas a la Ley Federal del Trabajo y había muchas discusiones si nos íbamos a teletrabajo, si teníamos las herramientas, si teníamos manera de controlar. No nos dio tiempo. Estamos todas las organizaciones en la medida de sus posibilidades, están trabajando remotamente. Entonces, y esto, como dijeron, ya no hay vuelta atrás. O sea, vamos a regresar con estos esquemas porque quienes están encontrando estas formas que les brindó la oportunidad, esta adversidad, no las van a dejar. Van a decir, si ya encontré y esto me ayudó a sobrevivir, estoy encontrando nuevas formas de negocio. Entonces, este contexto cambia y lo único que puedo cerrar en mi comentario final es que con el contexto de riesgos, esta nueva normalidad es una hoja en blanco. Entonces, replanteen su esquema de riesgos. Ok, perfecto, Andrés. Pues muchas gracias. Gracias a los tres expertos que nos acompañaron durante esta sesión. Vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas. Aquí le cedo la palabra a Claudia para que nos ayude a plantearlas, ¿no? Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos los ponentes. Excelentes aportaciones. Pues vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar con una que tenemos por aquí. ¿Qué tan importantes serán las redes privadas virtuales conectadas a las empresas trabajando desde casa para la protección de datos? Creo que si nos pudieras ayudar ahí, Juan Manuel.
Sí, con todo gusto. Las redes virtuales privadas o VPNs, como se conocen comúnmente en nuestro argot, es un control tecnológico, es un mecanismo que tiene muchísimos años usándose, tal vez 30 años. Fue en su momento un excelente mecanismo para dar conectividad remota a usuarios móviles, al usuario que viaja, al usuario que está en casa esporádicamente. El control tecnológico funciona bien, sin embargo, ya cumplió su ciclo generacional. Las VPNs tienen diversas brechas. Si ustedes leen, los que estamos en la materia, o una parte importante de las brechas escandalosas en la industria ha sido por una mala gestión o una vulnerabilidad o un abuso de las VPNs. Los casos más grandes en la historia ha sido la de Airbus, este monstruo gigantesco que crea aviones, ustedes lo conocen, tuvo una brecha de datos espantosa, escandalosa hace un tiempo, y precisamente fue por el uso y mal uso de las VPNs. Las VPNs tienen una característica muy particular, que se establece una conexión virtual desde tu computadora hacia un dispositivo, un servidor, un servicio que está en tu data center, usando el Internet como el medio de transporte. Esa es la característica genérica de una VPN. De las debilidades que tiene la VPN es que este túnel que se genera de tu máquina al servidor que vive en tu data center o en tu empresa, termina en la red de tu empresa. Termina, técnicamente dicen los técnicos, decimos los técnicos, termina el túnel en la red. Entonces, un ciberactor, un hacker, un ciberdelincuente, puede aprovechar con capacidades de alguna manera más avanzadas, moverse adentro de tu red y escalar privilegios en los servidores y después exfiltrar datos, que eso es lo que nos ocupa. En este momento de la contingencia fue el control tecnológico que tal vez más se usó, las VPNs, porque fue lo que teníamos, es lo que estaba a la mano, lo que conocemos y dominamos. Sin embargo, también nos dimos cuenta que no es la manera más de hacer conectividad remota, porque los concentradores de VPN, los dispositivos que reciben las múltiples conexiones de VPN, no estaban preparados, no se dimensionaron, no se compraron el hardware, el equipo, el fierro, la caja, para soportar miles de conexiones que hoy están sufriendo ese tipo de dispositivos. Entonces, también, hoy en día, este nuevo paradigma de mover a la nube, la conectividad remota se está replanteando para utilizar esta nube, que está en todos lados, para que un usuario haga una conexión a la nube y de la nube a tu servicio que hoy está en tu data center, sin que tú como organización, sin que tú como empresa te preocupes de que si el ancho de banda, que si el enlace es suficiente, de que si mi firewall, de que si mi concentrador de VPN es suficiente y se está cayendo. Esto que les estoy contando es la vida real. Les pasó a muchísimas empresas de todo el planeta en los últimos dos meses. Entonces, ¿las VPNs están jugando un papel fundamental hoy? Sí, porque es lo que teníamos, es lo que estaba a la mano. Pero las organizaciones se dieron cuenta, nos dimos cuenta que eso ya no es lo que tenemos que seguir usando y las organizaciones están evaluando las nuevas tecnologías de conectividad remota, segura, a través de la nube. Muchas gracias, Juan. Gracias, Enrique, por tu pregunta. Por aquí tengo otra también que es dirigida a ti, Juan. Dice, mencionaste de los proveedores de Internet. No dan el nivel de protección que necesitamos. ¿Podrías explicar un poco más? Son muchas preguntas las que hace Philip, pero... Claro, tradicionalmente un contrato de usuario final, como tú y como yo, lo digo con todo respeto, como hijos de vecino, no es lo mismo que un proveedor de Internet le dé un contrato de Internet a una empresa donde puedes negociar que te incluyan ciertos mecanismos de seguridad del portafolio que pueden ofrecer los proveedores de Internet y tendrías algo. Sin embargo, el reto y el riesgo del que hablé es que como hijo de vecino, si yo le contrato a cualquier proveedor de Internet, tradicionalmente ellos lo que te venden lo que le llaman un best effort mode o un modo del mejor esfuerzo. No te van a poner un firewall para ti, no te van a poner un IPS, no te van a poner un IDS, no te van a poner un filtrado de contenido y si lo quisieses, tendría costo adicional, pero lo común es que lo que te venden ellos es transporte, es conectividad a Internet. Nada más, ellos te ponen la carretera y se acabó. Eso es lo común y vuelvo a lo mismo. Cuando hacemos el contrato con ellos no lo leemos, ¿no? E inclusive más allá, olvidémonos de la seguridad. Cuando se te cae el enlace, si ustedes leen los contratos, ellos no están obligados, porque así están los contratos, a restablecerte el servicio en un tiempo determinado. Te dicen que es mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque pues somos el grueso de las personas que usamos eso
y la verdad es que no están muy preocupados por los usuarios finales. Les dan más peso, evidentemente, a los enlaces que venden a las empresas, pero no al usuario final. A eso me refería. Pues hoy en día tú estás conectado directamente a Internet, estás navegando a páginas legítimas o tal vez ilegítimas sin que sepas que sean ilegítimas, y puedes estar descargando malware, ransomware, amenazas avanzadas. Muchas gracias, Juan. Me comenta Philip que si le podemos habilitar el micrófono. Creo que también él quiere opinar al respecto. Jessy, si nos ayudas por ahí. Sí, con gusto. Hola, Philip. Hola, buenos días. Muchas gracias por la intervención de cada uno. Tengo otra pregunta también para Juan Manuel. Sobre la propiedad de los datos, habías mencionado, yo si entendí bien, que algunos proveedores de servicios de email van a aprovecharse de los datos y tener la propiedad de los datos una vez que los ponemos en sus servidores. Y entonces quería saber si tienes algunos ejemplos de ellos con nombre y apellido para que podamos ir a leer los términos y condiciones, ¿no? Mira, más que darte, te voy a mencionar, en Netscope tenemos una base de datos de más de 35,000 aplicaciones de la nube. Para no personalizar con correo y no personalizar con alguno en particular, esas 35,000 o más aplicaciones de nube, tenemos un servicio nosotros que se llama Risk Insights. Con Risk Insights, lo que hace nuestro equipo de investigadores de Netscope es evaluar 7 factores para darle un score de riesgo a cada una de esas 34,000 aplicaciones. De las principales variables que se evalúan es la que mencioné respecto a la privacidad de los datos y trazabilidad de los datos. Es decir, nosotros como Netscope evaluamos si esa compañía en los contratos de adhesión que tú haces con ellos, manifiestan expresamente que una vez que tú los subes se quedan con la propiedad del dato, la retención infinita, y que pueden compartir con terceros para fines comerciales la información. No me atrevería a decirte en este momento algún ejemplo. Yo te invitaría a que profundicemos fuera de esta sesión con Netscope. Tenemos una base de datos de 35,000 aplicaciones. Cada una tiene un score de riesgo que va de 0 a 100, donde 100 es una compañía que Netscope considera que es segura para un ambiente empresarial, y menos de eso va aumentando su nivel de riesgo, Philip. Excelente. Muchas gracias, Philip. Nos ponemos en contacto contigo y continuamos con otra. ¿Cuáles son las soluciones en la nube que permiten implementar IDS para proteger la organización? Juan Bien. Garza. Creo que también me toca a mí, ¿no? Es tema tecnológico. El IDS como concepto es un concepto que ya también tiene muchos años en la industria. Su significado es Intrusion Detection System, o sistema de detección de intrusos. Es un concepto que se usó hace, digamos, 15 años, que era para precisamente detectar cierto tipo de amenazas en las redes organizacionales. Hoy en día ha evolucionado los mecanismos de protección que se pueden implementar a la información que pasa por las nubes. Nosotros, específicamente como Netscope, nosotros tenemos herramientas de siguiente generación, como DLP de siguiente generación, Data Loss Prevention, que son herramientas y mecanismos que van a permitir detectar lo que preguntaba Philip. Si Philip en su organización tuviese Netscope, ya hice el comercial, lo siento, al aplicar los controles de Netscope, antes de que alguien suba a una red pública no gestionada por la organización un documento de la organización, el mecanismo de DLP de Netscope lo impediría. ¿Por qué? Porque previamente se hace una indexación de los documentos de la empresa que son considerados como críticos o sensibles, se crean reglas de fuga de información. Entonces, cuando alguna persona quiere mandar por chat de LinkedIn, que todo el mundo usamos LinkedIn, un documento sensible, la aplicación de Netscope te va a decir, no, no puedes, este es un documento sensible. Entonces, más allá de IDS, hoy hablamos de mecanismos más avanzados, de sandboxing, por ejemplo. El sandboxing es un tema muy técnico, pero básicamente es poner en un ambiente virtual un archivo que se sospecha que es malicioso, se analiza, se inspecciona y se contiene. Entonces aplicamos reglas de antivirus de siguiente generación, basada en firmas, basada en compartición de inteligencia con terceros. Netscope tenemos una red de aliados con los cuales nos compartimos inteligencia de amenazas. ¿Eso qué significa? Que con proveedores
de seguridad de punto final, los que ahora se llaman EDRs, que son la evolución de los antivirus. Tenemos alianza con varios. Si ellos detectan una nueva amenaza, nos la comparten. Si Netskope en nuestras nubes detectamos una amenaza nueva, se la compartimos. Y esto lo hacemos con más de 40 proveedores de inteligencia, de ciberinteligencia. Entonces, precisamente, esta nueva tendencia de migrar a la nube los controles tecnológicos de seguridad, a ti como usuario te permite flexibilidad. Te va a llevar a un ahorro en cuanto a la operación. Ya no vas a comprar cajas que se te van a hacer obsoletas en 3 años, el mantenimiento de las cajas, energía, espacio en rack, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los gastos asociados directos e indirectos de tener tecnología en tu casa. Al tener la nube, todo lo que acabo de mencionar te lo dejas al proveedor de seguridad de la nube, en este caso Netskope, donde aplicamos múltiples mecanismos de seguridad, no solamente de detección de intrusiones, sino más allá. Bien, muchas gracias. Juan García, esperemos haber respondido tu respuesta. Vamos a contestar una pregunta más y las demás, si les parece bien, vamos a contestarlas por correo y nos pondremos en contacto con ustedes de forma más individual para también respetar los horarios de las demás personas, ¿sale? Tenemos una para ti, Abraham, si nos pudieras ayudar. ¿Existe alguna metodología de comunicación que se recomiende para el trabajo remoto? Sí, no soy experto en, digamos, en universidad virtual, pero con esta situación especial hay metodologías didácticas, es decir, hay una metodología o varias metodologías para enseñar a enseñar por estos medios. Hay metodologías de desarrollo de materiales, magníficos además. Eso yo los he usado durante varios años y se aplica muchísimo ahora. Me ha ayudado mucho en esta situación. Y también hay metodologías de administración de ambientes de clase. Entonces, sí hay metodologías. Lo más importante, creo que son 2 cosas, ¿no? Una es sentirse a gusto en ese ambiente, ¿no? Encontrar, es como en las clases presenciales, ¿no? No pretender asumir actitudes que no corresponden, digamos, ni a nuestra energía ni a nuestro estilo. A distancia también, aunque hay ciertos elementos informáticos y de información, sobre todo de intensidad de información que cambian, sí, efectivamente, esa es una, ¿no? No se trata de cambiar el estilo de comunicación, sino de reforzar el estilo de comunicación personal y hacerlo mejor. Y la otra es el ambiente de clase, que eso sobre todo tiene que ver con coordinación, ¿no? Toda la coordinación que, por ejemplo, en este evento está sucediendo tiene que ver con administrar ambientes de clase. Y en estrategia de comunicación tenemos metodologías muy específicas para generar ambientes de comunicación que son intensivos en 2 cosas: intercambio de información y diálogos inteligentes. Con muchísimo gusto puedo proporcionar información y bibliografía sobre eso. Muchas gracias, Abraham. Bien, pues no me queda más que agradecerles nuevamente su participación, a los ponentes, a todos los que asistieron a este panel. Fueron excelentes aportaciones y pues es momento de reinventarnos, ¿no? En esta nueva realidad, yo los invito a todos a subirse a esta ola de trabajo y nueva forma de trabajar. Muchísimas gracias por su participación y los esperamos en nuestros siguientes eventos. Aquí les dejo nuestros datos de contacto. A los que no pudimos responderles, por favor, no duden en mandarnos un correo o compartirnos sus datos de contacto para ponernos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias, Juan. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias a la audiencia. Gracias, buen día. Buen día. Hasta luego. Gracias.